Mateo 24 a partir del verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, miren, esta es la causa, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y ese es el énfasis de este bendito pasaje, mis hermanos. Casi siempre que hablamos de los tiempos finales, todo lo que se habla acerca de los tiempos finales está lleno de especulación y muchas veces de engaño. Porque vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahí lo tengo subrayado en mi bosquejo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Los discípulos hacen puntualmente tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Refiriéndose ¿a qué? Cuando dice ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué se está refiriendo? Puntualmente con esa pregunta ellos están refiriendo a la destrucción del templo que el Señor ya ha profetizado. La destrucción del templo con toda Jerusalén. ¿Por qué será destruido? Ya lo hemos venido hablando y hay que repetirlo. El templo será destruido juntamente con todo Jerusalén, porque Jerusalén, el pueblo que la habita, que supuestamente es el pueblo de Dios, se ha dedicado sistemáticamente a matar a los enviados de Dios. Ahora le hacen otra segunda pregunta. ¿Cuáles señales habrá de tu venida? Y mis hermanos, es imposible creer nosotros que los discípulos estén refiriendo a su segunda venida. ¿Por qué? Como se nos decía la semana pasada, ellos son muy escépticos aún de la misma muerte del Señor. El Señor les ha hablado a ellos en varias oportunidades que Él va a morir y al tercer día va a resucitar. Ellos han evitado esa parte de su enseñanza. De hecho, recuerden, Él muere en la cruz y esos 3 días son unos días terribles para ellos donde se esconden pensando que ya tendrán el mismo fin de su maestro muy cerca. Entonces, ellos no están hablando de cuáles señales habrá de tu venida, no se está refiriendo a la segunda venida, sino más bien se está refiriendo a que ellos, acuérdense que el libro de Isaías, por ejemplo, habla de 2 manifestaciones puntuales del Hijo del Mesías, del Cristo. Y esas manifestaciones son una como el Mesías sufriente y otra como el Mesías reinante, ¿cierto? Ellos tenían enfocada su mirada en el Mesías ¿qué? Reinante, como todo Jerusalén. Entonces cuando ellos dicen, ¿y cuáles señales habrá de tu venida? Ellos sencillamente están diciendo, bueno, ¿qué pasará antes de que tú por fin te manifiestes? Que ya la gente no te vea como un predicador por allí advenedizo, peregrino, que impacta a las personas, pero que finalmente te pares y reines como reinó David. Ellos están refiriendo a eso. Y finalmente le preguntan, ¿y cuáles señales habrá del fin? Y ahí sí están hablando puntualmente de qué, del fin del mundo. Miren que son 3 preguntas puntuales. ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Cuándo supuestamente se va a manifestar el Señor y finalmente va a ser rey como David fue rey? ¿Y qué señales del fin del mundo? Entonces, mis hermanos, no todo lo que parece ser una señal con la respuesta que les da el Señor, porque el Señor les dice eso. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, lo que primero va a hacer el Señor es que los va a ubicar. Y antes, mis hermanos, de entrar puntualmente en el texto, me gustaría hacer 2 advertencias. Porque yo sé que este sermón lo va a escuchar no solamente los que pertenecen a la congregación,
sino tal vez muchas personas que tienen curiosidad de este tema. Mis hermanos, este es un tema escatológico. El capítulo 24 y 25 de Mateo se llama puntualmente el discurso escatológico de Jesús. Así se llama estos dos capítulos. Ahora les tengo noticias. Son 2 capítulos. Y de 2 capítulos hoy, el día de hoy, solo vamos a hablar del capítulo 24, el verso 4 al verso 14. ¿Y por qué hago esta aseveración? Porque muchas personas van a echar de menos que yo hable de algunos eventos puntualmente. Pero ¿por qué hablaste tampoco de la segunda venida de Cristo? Porque más adelante, los mismos capítulos 24 y 25 nos van a hablar de eso. ¿Por qué no hablas del arrebatamiento? ¿Por qué no hablas del rapto secreto? Que es mi segunda advertencia al día de hoy. Pues mis hermanos, para todos los que están viendo, ya sea en directo o sea en diferido esta predicación, les quiero hablar algo, mis hermanos. La escatología tiene 4 posiciones. La semana pasada yo les dije que antes de comenzar el sermón les iba a definir 2 palabras. Y la primera de ellas era ¿cuál? La parusia. Y la parusia significa la segunda venida de Cristo. Y la otra era la palabra escatología, que significa las doctrinas que hacen énfasis en los últimos acontecimientos, en los últimos tiempos, en los tiempos posteriores. Eso es escatología. Bueno, hoy les estoy diciendo que hay varias posturas escatológicas. Además de eso, les estoy diciendo que no todos los eventos del futuro los vamos a hablar en particular en el sermón de hoy. ¿Cuáles son esos eventos, mis hermanos? Eventos puntuales del fin de los tiempos es, escúchenme bien, la segunda venida de Cristo. Estamos hablando también del juicio final. Estamos hablando de qué interpretación darle al milenio. Y esto es importantísimo también, la regeneración o glorificación de los creyentes, la resurrección segunda, donde el Señor le va a dar cuerpos tanto a creyentes como a incrédulos, para que vivan eternamente, ya sean juntamente con Él o en condenación eterna. Todos estos son los eventos que confluyen en esa doctrina importante que se llama escatología, o la doctrina de los últimos tiempos o los tiempos posteriores. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque hay personas que pueden ver la explicación del día de hoy y decir, pero aquí faltó esto, aquí faltó aquello, aquí faltó lo otro. Bueno, a esas personas yo les digo, acostúmbrese a una predicación expositiva, donde nosotros solamente vamos a predicar el texto. Y el texto, del 4 al 14, solo habla de los eventos que hoy vamos a exponer. Y vamos a abordar en detalle la segunda venida de Cristo cuando el Señor así lo disponga dentro del discurso. Pero a mí me gustaría dejar esto aquí para que ya lo piensen algunos. Mis hermanos, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, es un acontecimiento tan importante que la segunda venida de Cristo, como lo vamos a ver en la parábola de las 10 vírgenes, solo ocurre una vez. O sea, la segunda venida de Cristo es solamente una vez. ¿Y por qué hago esta claridad? Porque, mis hermanos, tenemos la responsabilidad de ubicar correctamente dónde es esa única vez que el Señor viene por segunda vez. Y es tan importante esto, ¿por qué? Porque nosotros vamos a aceptar o no vamos a aceptar lo que se va a predicar. Porque hoy vamos a empezar a desentrañar verdades que no es como yo la veo, sino como lo dice la Escritura. Entonces, yo invito a las personas a que nos desintoxiquemos de puntos de vista escatológicos individuales, sueltos de un estudio general donde no nos hemos dado la oportunidad de estudiar con una honestidad profunda a nivel intelectual. Tú ahí sentado puedes estar, sentado o sentada, puedes estar ahí casado o casada, comprometida con una posición que no conoces del todo, ignorando las demás que pueden ser más bíblicas que la que tienes al día de hoy. Y por esa razón te pido que abras tu entendimiento, que el Espíritu Santo te ilumine para poder entender cómo serán las cosas. El orden en el que voy a hablar las cosas el día de hoy no lo di yo.
Entonces lo que va a hacer el Señor con la respuesta es que primero que todo, Él va a ubicar correctamente a los discípulos, porque los discípulos tienen también ideas incorrectas acerca de los últimos tiempos. Entonces, si tú quieres tener una actitud correcta para involucrarte en lo que vas a escuchar el día de hoy, o más bien, para comprometerte en lo que vas a escuchar el día de hoy, ten la docilidad de los discípulos. Los discípulos hacen una pregunta, pero desde la misma forma en que los discípulos abordan la pregunta, hay cosas que están bien, pero también hay cosas que ellos están viendo mal. Entonces, por eso tenemos que ser abiertos a entrar en este tema de la misma manera. Sí, pueden haber puntos de vista acerca de nuestra escatología o como vemos el fin de los tiempos que sean correctas, pero pueden haber otras que sean incorrectas. Y tenemos que tener la docilidad de los discípulos para dejarnos enseñar por el Señor. Y lo primero que el Señor dice de manera categórica es que no todo lo que parece ser una señal del fin del mundo es una señal del fin del mundo. Hay señales que en un sentido muy general no merecen ese nombre. Y no lo merecen ¿por qué? Porque son eventos que han venido sucediendo siempre. Y como un evento que está sucediendo siempre puede ser una señal del fin del mundo, si ha sucedido ¿cómo? Siempre. En cuanto al fin, habrán entonces muchos engaños y muchas especulaciones. Habrán detalles escatológicos que nosotros vamos a entender, pero también, mis hermanos, no seamos sobrados. Y como se los decía la semana pasada, nosotros estamos en la misma posición de los discípulos del Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento, que se les entregaba una profecía, que ellos mismos declaraban la profecía, pero ellos mismos no entendían completamente ni en detalle lo que estaban diciendo. Y hay eventos, mis hermanos, y hay detalles escatológicos que entenderemos solo cuando se cumplan. Entonces aquí ya estamos comenzando a renovar nuestra mente, porque siempre hemos leído este pasaje como las señales del fin. Bueno, si ustedes pueden ir a su Biblia, miren cómo dice el subtítulo. ¿Señales del fin? ¿Señales del fin? No, señales antes del fin. Y es lo primero que el Señor nos va a llamar la atención. Son señales que se han presentado ¿cuándo? Siempre, siempre. Y por eso el Señor lo que dice es, en el verso 4, y me llama la atención, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Se levantan gente que pican el ojo y hacen caras y dicen, es que el Señor me mostró que Él ya viene pronto porque hay muchos terremotos. Mis hermanos, desde el tiempo del diluvio han habido terremotos. Es que el Señor me muestra que Él ya viene pronto porque es que se han levantado falsos profetas. Falsos profetas han habido siempre. Entonces lo primero que quiero que abordemos el discurso del día de hoy es de esta manera. Vamos a entender este pasaje como el Señor lo dirigió a los oyentes originales, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús predice la venida de falsos enviados y ungidos de Dios, individuos que dirán, yo soy el Cristo, término griego exclusivo de Mesías en hebreo. Mis hermanos, ¿ustedes creen que eso es del día de hoy nomás? Ahora, lo que pasa es que el día de hoy se han vuelto más descarados. No sé si ustedes han oído hablar de esos términos. No toquen el manto del ungido. No, es que el pastor de la iglesia es el ungido. ¿De dónde sacan esos términos? ¿Cómo es que usamos de manera tan informal? ¿Cómo es que usamos de manera tan pintoresca textos y nombres que solo le pertenecen al Señor? Isaías 61 desde el verso 1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Saben qué es lo interesante? Isaías 61, verso 1, el Señor lo lee
en Lucas capítulo 5. Lo lee en Nazaret. Y cuando lo lee, cuando le corresponde ese pergamino en la sinagoga de Nazaret, y lo lee, el Señor cierra el pergamino y dice, ante sus ojos sea que cumplido esta escritura. O sea que ese texto, ¿de quién habla exclusivamente? Del Señor Jesucristo, de nadie más. No habla del pastor del barrio, no habla del pastor de naciones, del apóstol, del profeta, no, está hablando de manera exclusiva solo y absolutamente del Señor Jesucristo. Y cuando una persona se levanta diciendo es que yo soy el ungido, y sin temor de Dios se levanta a tomar un texto como Isaías 61 y apropiarse de él, mis hermanos, es un falso profeta que está extraviando a muchas personas, que está enseñando a la iglesia a tomar la Biblia de manera subjetiva. Nosotros tenemos que entender cuando el Señor está hablándonos a nosotros y cuando el Señor habla de nosotros, y los textos que son mesiánicos que hablan solo y exclusivamente acerca de quién. Los que persisten en ser extraviados, los que persisten en estar bajo engaño, son aquellos que precisamente no han aceptado la palabra de Dios. Y esto no es una cuestión de ahora. La comezón de oír aumentará con el paso de los tiempos, pero siempre ha existido personas que presten oído al que dice mentiras como si fuera verdades. Estas personas que inclinan su corazón hacia la mentira son esas personas que persisten en estar extraviados. Primera de Juan 2:19 dice, hablando de las personas que supuestamente pueden tener mucha consagración, pero que finalmente muestran que no tienen fe verdadera, dice el apóstol. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Cuándo escribió esto el apóstol Juan? Lo escribió hace casi 2000 años. O sea que hace casi 2000 años ha habido gente que engaña, pero también falsos creyentes al interior de la iglesia. Primera de Corintios 11:19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Siempre ha habido falsos profetas y engañadores, y también siempre al interior de la iglesia ha habido víctimas que sencillamente caen presos a estas mentiras, porque esas personas que supuestamente son víctimas de estos engañadores, en realidad son personas que se oponen a la ley de Dios y les suena más chévere, les suena más rico, les suena más dulce el falso evangelio que el verdadero. Esta maldad se aumentará con el resultado natural de que la gente se aparte de Dios. Y esto me parece interesante, mis hermanos. Escúchenme bien. Una persona que persevera en escuchar las mentiras de un falso profeta está evidenciando que se merece a ese falso profeta. Se los voy a poner en estos términos con Adán y Eva. Adán y Eva caen y desobedecen al Señor porque ellos piensan que saben más que Dios. Hasta ese momento Adán y Eva se pueden estar comportando como cualquier persona que escucha a un falso profeta. En este caso, su falso profeta, ¿quién fue? La serpiente. Ellos escuchaban a ese falso profeta y ellos pudieron haber perseverado en esa condición. Ahora, por misericordia y por gracia, ellos reconocen que han pecado. Y el Señor luego les da una promesa, que es el protoevangelio. Dice que se levantará de la mujer uno que arregle lo que ellos estropearon. ¿Saben qué hacen el resto de su vida Adán y Eva? Y esto es lo maravilloso, esto es lo que evidencia la verdadera fe de Adán y Eva. Esos que desobedecieron, pensando que eran más sabios que Dios, que podían, independientes de Dios, saber lo bueno y lo malo, aquellos que le creyeron a la serpiente, por la misericordia del Señor, se arrepienten y toda su vida perseveran en esto, en creer a la promesa de Dios. Los que desobedecieron a la ley de Dios, luego perseveran por la misericordia y gracia de Dios en su promesa. Eso hace un verdadero creyente. Hay personas que pudimos haber militado por años en falsas congregaciones. Puede haber entre nosotros personas que por años escuchamos a falsos profetas, a falsos maestros y a falsos pastores, pero que por la misericordia del Señor nos permitió tener luz
por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y de ahí en adelante nos va a permitir perseverar, ahí sí, en la verdad. Pero hay personas que no, que lo que van a hacer es que van a perseverar toda su vida en la maldad de no querer escuchar la palabra de Dios. Y eso, que hayan personas que quieran perseverar por la fe, que hayan personas que quieran perseverar en el engaño, eso va a producir conflictos. Y por eso la Biblia habla de divisiones en el círculo familiar, disminución en el amor de unos por otros. Y exactamente como Jesús lo había predicho en Mateo 24, el verso 12, también lo hizo en Mateo capítulo 10, del 34 al 37. Miren lo que dice. Eso ya se los había dicho a ustedes. Cuando él dio el discurso misional, cuando estaba diciéndole a los discípulos lo que se les venía por ser discípulos de él. Él escoge a sus dos en Mateo capítulo 10 e inmediatamente les da el discurso misional. Y él dice así en el verso 34 al 37. No penséis que he venido a traer paz en la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama más a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El Señor por eso dice en el verso 5 de Mateo 24, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El engaño va a poder venir de cualquier lugar, no solamente de los maestros, no solamente de los pastores, aún de tu propia casa. Y se va a evidenciar en el transcurso de los tiempos, porque esto ha ocurrido siempre, mis hermanos. Se va a evidenciar que al interior de tu propia familia habrá hijos de la simiente de la serpiente y habrá hijos de la simiente de la mujer. Dentro de tu propia familia. Y eso va a traer conflicto. No es necesario nombrar ninguno de los falsos profetas que han llegado hasta el día de hoy. Están presentes en relación con la caída de Jerusalén. Y esto es importantísimo, mis hermanos. No dejaron de hacerse evidentes aún estos falsos profetas, aún después de la catástrofe de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Mis hermanos, son tan presentes los falsos profetas que los falsos profetas son los que se levantan en oposición, por ejemplo, al profeta Jeremías. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y el profeta Jeremías decía, miren, viene Babilonia, va a ser la ciudad, el país que el Señor va a usar como juicio en contra de nuestro propio pecado. Ellos pensaban que Jeremías era un profeta vendido a los babilonios, tomaron en poco la profecía. Y en el mismo tiempo de Jeremías se levantaban profetas falsos que decían, no, paz y seguridad, no pasará nada. Ellos no eran profetas de Baal, eran profetas supuestamente de quién, de Jehová, que supuestamente hablaban en nombre de Dios, pero que no era así. Los discípulos entonces, ellos que son los profetas del Nuevo Testamento, los apóstoles, no deben dejarse extraviar por esas personas, no deben dejarse extraviar por los que supuestamente conocen los tiempos posteriores. Hay que rechazar sus pretensiones. Además, el solo hecho de que ellos jamás desaparezcan de la tierra durante toda la dispensación presente que estamos viviendo, muestra claramente que la aparición de los falsos maestros y los falsos creyentes y su obra no puede constituir una señal en el sentido restringido de la palabra. ¿Cómo va a ser una señal antes del fin si todo el tiempo se han presentado? Entonces tengamos cuidado con eso. Verso 6. Mateo 24, 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. El Señor lo está aclarando. Aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hay muchas personas que dicen, ay, miren, hay muchas guerras y ya se aproxima el fin. Mis hermanos, pasa lo mismo. El jueves tuve una clase maravillosa donde meditábamos sobre Babel hasta Pentecostés. Y ahí quedaba claro algo, que desde que hubo naciones en la tierra, esas naciones siempre que han hecho entre sí, han peleado.
esto también es válido con respecto a guerras y rumores de guerra. ¿Qué es válido? Que tampoco se le puede llamar señal a algo que ha ocurrido sistemáticamente durante toda la vida. Siempre han habido guerras. Las guerras y los rumores de guerras no cesaron con la caída de Jerusalén. A través de los siglos la profecía se cumple continuamente. Una nación se levanta contra otra en guerra. 300 guerras en Europa durante los últimos 300 años. Eso quiere decir que ha habido una guerra por año. Y estas guerras están creciendo en intensidad al día de hoy. A mí me llama la atención eso de guerras y rumores de guerra. Han habido guerras puntuales, hablemos de cercanas, la de Irak, la del Golfo, pero hablemos de rumores de guerra. ¿No que iba a haber guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte? ¿No que iba a haber guerra y todo este tipo de cosas? ¿Es algo extraño? ¿Es algo de ahora? No, no lo es. Entonces es perfectamente claro que cuando se señala una guerra en particular como una ayuda para aquellos que tienen la fijación de señalar un tiempo específico, es una señal errada. Si alguien en una iglesia local o en un programa de televisión te dice, mira esta guerra, eso es el anuncio de que el Señor ya viene, ténganle cuidado a esa clase de lecturas. ¿Cómo esa persona va a saber que esa guerra en particular es? Cuando ha habido guerras durante ¿qué? Todos los tiempos. Pero sigamos avanzando y miramos lo sistemático del discurso del Señor. Versos 7b al 8. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y aquí, mis hermanos, le voy a dar una lectura correcta al pasaje con su contexto inmediatamente anterior. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que todos esos acontecimientos que han sucedido señalan un evento futuro que también vamos a ver en estos discursos de estos dos capítulos, que es ¿cuál? La gran tribulación. Pero mis hermanos, aquí yo quiero hacer un paréntesis. ¿Cuándo el Señor quitó a su iglesia en medio del hambre? ¿Cuándo el Señor quitó a su iglesia en medio de peste? ¿Cuándo el Señor quitó a su iglesia en medio de desastres naturales? El Señor desapareció, arrebató a Noé del diluvio universal. Pregunto eso. Entonces, ¿de dónde viene la idea de un rapto secreto? ¿De dónde viene la idea de que el Señor nos va a quitar de en medio de la disciplina? Cuando lo que vemos en todo el parámetro de las Escrituras es algo completamente contrario, que la iglesia vivió con el mismo mundo los juicios de Dios. Lo que pasa es que para los incrédulos el juicio de Dios se manifestó como juicio, mientras que para los creyentes se manifestó o como disciplina, y en medio de esa disciplina el Señor los guardó. Yo les pregunto, ¿el Señor arrebató a Elías en el hambre de 7 años? ¿Lo arrebató? De 3 años, cuando no llovió sobre la tierra, cuando él mismo fue el que declaró no lloverá sobre la tierra y la gente estaba muriendo de hambre y de sed. Elías fue quitado de la tierra. Más bien Elías no fue conservado y aún cuervos le dieron de comer. No fue sustentado por la harina y el aceite de una viuda en Sarepta. Entonces, mis hermanos, démosle una lectura correcta a esto. Aparte de este sentido, no se puede llamar correctamente como una señal, no se le puede llamar una señal a estos acontecimientos de terremotos, de hambres y pestes. Ninguna de ellas en particular puede dar a nadie el derecho de hacer predicciones con respecto a la fecha de la caída de Jerusalén, porque acuérdense que este discurso se lo está dando el Señor antes de que la caída de Jerusalén suceda. Pero tampoco puede ser un indicador, las pestes, las hambres, los terremotos, sobre un indicador de la parucía o de la segunda venida del Señor, porque todo el tiempo se han presentado. Durante el periodo comprendido, mis hermanos, entre el año 60 y 80 después de Cristo, asolaron al imperio hambres y pestilencias, incendios, huracanes y terremotos. Durante el verano del año 79, entró en violenta erupción el volcán Vesubio y destruyó a la ciudad de Pompeya y sus alrededores.
Fue algo dramático, fue algo terrible lo que sucedió. Y sucedió 9 años después de que ya el templo de Jerusalén había sido destruido. Pero como ya es claro, mis hermanos, la oración anterior a lo que se refiere con estas catástrofes no estuvieron limitadas a la década que precedió a la caída del año 70. Quiero leerles algo que dice Hendriksen. A través de los siglos ha habido violentos terremotos. Por ejemplo, el 1 de noviembre de 1755 murieron 60.000 personas en Lisboa, Portugal. En 1783, el gran terremoto de Calabria, murieron, según se calcula, unas 30.000 personas. En 1857, el gran terremoto napolitano se llevó a más de 12.000 vidas. También el terremoto de Charleston en 1886, de Asan en 1897, de California en 1906, que destruyó con una sección importante de San Francisco. Ese mismo año hubo un terremoto devastador en Valparaíso, Chile, con miles de muertos. En el Messina, en 1908, en Avezzano, Italia, en 1915, varios en Turquía. Desde 1939 hasta ahora, el que arrasó la provincia de Katsu en China en 1920, el que azotó a Japón en 1923, destruyó partes de Tokio y Yokohama, los de Chile en 1939, 1960 y varios más recientes. El devastador terremoto de Perú en 1970, y así podemos seguir hablándoles y hablándoles y hablándoles. Los historiadores y filósofos antiguos, tales como Tucídides, Aristóteles, Estrabo, Séneca, Livio y Plinio, describen fenómenos sísmicos similares en tiempos antiguos. Cierto autor contó no menos de 600 perturbaciones de esta naturaleza, grandes y pequeñas, ocurridas en el siglo XIX. Entonces es apenas, mis hermanos, necesario añadir que esto es una señal de que no es una señal. Los falsos cristos, los falsos profetas, las guerras y rumores de guerra, los terremotos y las hambres ocurrirán a través de toda la historia de la iglesia.